la oración de desesperación, la oración de clamor, la oración de grito, la oración de una necesidad tremenda. Y cuando hay una necesidad y hay una súplica, hay una búsqueda completa del Señor. Cuando realmente estamos, yo estoy ahora, por ejemplo, una de esas oraciones de súplica era la de Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob que se iba a enfrentar con su hermano, aquel que le había dicho, te voy a matar, te voy a matar? Y ahora va Jacob y va con sus esposas, con sus hijos, con su ganado, con toda la riqueza que había adquirido en 21 años, y llega ahí y ahora se va a enfrentar con aquel que lo va a matar. ¿Y qué hace? Se la pasa toda la noche orando, toda la noche clamando al Señor. Y en ese momento que él está clamando, que en ese momento que él está suplicando al Señor, en ese momento que hay una necesidad importantísima, Dios le contesta, porque el ángel de Dios viene. Y el ángel de Dios es Jesús. Gloria al Señor, viene Jesús. Pero fíjate, no vino hasta que hubo ese clamor, hasta que hubo esa súplica, hasta que hubo esa entrega. Entonces el ángel del Señor vino, que era el mismo Jesús, y ahí el Señor lo toca, ahí el Señor le cambia el nombre de Jacob, le pone ahora a Israel. Pero ¿cuándo sucede? En ese clamor. Hay veces de que por ese clamor, como Jacob estuvo toda la noche, y el Jacob decía, no te dejo hasta que me bendigas. Esa era una oración fuerte, una oración de clamor, una oración de súplica, una oración persistente, una oración que no se iba por nada hasta que lo bendijera. De veras que cuando hay esa entrega en la oración, esa súplica, ese clamor, porque la necesidad era grande, era una necesidad de vida o muerte. Yo he estado en situaciones en el hospital en Parkland donde han dicho no pasa esta noche. Y en una ocasión, hace varios años, un joven de la Ciudad de México estaba ahí en el Parkland, y él había nacido con una malformación congénita, una transposición de los vasos grandes. ¿Qué es eso? Del ventrículo izquierdo del corazón sale la aorta que va a todo el cuerpo, pero en lugar de salir del ventrículo derecho, el muchacho lo tenía en el ventrículo derecho, en el lado opuesto, gracias. Y el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que va a los pulmones, que lleva la sangre, y esa salía del ventrículo izquierdo. Estaba al revés. Entonces se había vivido porque dentro de las paredes del corazón había soplos. Entonces la sangre entraba de uno, se iba al otro lado. Entonces, pero nada más hacía ejercicio y se desmayaba. Entonces le hicieron la operación para ponerle los vasos sanguíneos como debían. Pero al momento tuvo complicaciones y el muchacho ya tenía corazón artificial, riñones artificiales, pulmón artificial, todo era artificial de este muchacho. Y le dijeron a la mamá, prepárese porque esta noche no pasa. ¿Cuántos? Esa es una... Y su hijo mayor. ¿Tú crees que esa es una buena noticia? Y recuerdo que me habla pero no podía. Y le dije, voy para allá. Llegué al Parkland y estuvimos.
no sé cuántas horas orando. Estábamos orando y orando e intercediendo, clamando, buscando al Señor. Pues quiero decirte que el Señor lo sanó, que el Señor lo libró a este muchacho y pasó la noche y salió caminando del hospital. El día de hoy ese jovencito ahora ya está casado, ya tiene hijos, el Señor lo ha bendecido. Dios obra. Esta señora, y quiero decirte, indocumentados, sin papeles. Y ella me dijo, si hubiéramos estado en México, yo sé que mi hijo hubiera muerto. No le podían haber dado la atención que le dieron aquí. Yo sé que hubiera muerto. Gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que nos trajo, pero sobre todas las cosas, gracias a Dios que Él escuchó el clamor, la súplica. Él escuchó. Entonces, pero te fijas, cuando hay una súplica, cuando estás entre la vida y la muerte, cuando hay necesidades extremas, ahí es cuando uno entrega todo, uno clama con todo al Señor. Y sabes que cada vez la oración extrema, la oración de súplica, la oración es, el Señor la escucha y también contesta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gracias a Dios que el Señor el día de hoy nos quiere enseñar un poquito más acerca de esta oración de súplica. Y quiero decirte, la súplica es el tipo de oración ferviente que tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Pero esa oración, y quiero que veas esto se encuentra en Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice esto: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente, pero dice la oración ferviente, la oración no que es ferviente, que insistente, la oración de clamor, la oración insistente, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. Da resultados maravillosos, pero tiene que ser una oración de veras, no. Señor, si puedes, ayúdame. No. La oración ferviente es ¡ay! Es el grito. Es el clamor. Es la necesidad. Aquí estoy viendo a Alex y a Diana para que estén aquí. Yo sé que en ellos hubo una oración de súplica, una oración ferviente, una oración de vida o muerte, literalmente. Cuando somos enfrentados a eso, es la oración poderosa. Entonces, y la oración de súplica puede ser por ti mismo o puede ser por otras personas. La oración de intercesión es cuando nada más se ora por otras personas, pero esa oración de súplica puede ser por uno mismo o orando por otras personas. Entonces, y la súplica posee mucha fuerza porque prevalece con una constancia ante la situación adversa. Aunque no vemos nada, seguimos orando. Pero no veo nada. Pero sigo orando. ¿Por qué sigues orando? Porque tienes fe. Porque el que deja de orar es porque ya no tienes fe. Ya no hay nada que hacer. Pero ¿por qué sigues orando? Porque hay fe. Entonces hay fe. Y es la oración fuerte, ferviente. Dentro de todos los tipos de oración, esta es la oración de veras más poderosa que existe. Pero es una oración no tibiezona, es una oración fuerte,
es una oración de entrega, es una oración completa. Por eso la súplica, número 2, la súplica es un ruego ardiente y desesperado. Porque hay esa desesperación, Señor, contéstame o me muero, contéstame, ya no tengo otra. En Hebreos capítulo 5, verso 7 dice esto: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas. ¿Te acuerdas en la vida de Jesús cómo dice dejaba a sus discípulos en la noche y se iba a orar? Y se iba a orar toda la noche. Se iba a orar toda la noche. ¿Qué estaba orando? Súplica. Así como Jacob toda la noche orando, súplica. ¿Te fijas? Es cuando es que no puedes dormir y tienes que clamar. Jesús estuvo orando y aquí dice, ofreció oraciones y dice y súplicas, ruegos, que había en Jesús la desesperación, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Ahora, y también cuando estuvo en el momento de vida o muerte, y fue en el Getsemaní. Antes de que Jesús, un día antes de que lo crucificaran, Jesús estaba en esa oración de súplica, de clamor. Pero es en esa oración de súplica, fue ahí donde Jesús entregó su vida. Porque Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. El día siguiente dio su cuerpo, pero su vida la dio antes. La dio en el Getsemaní, la dio en esa súplica. Y entonces ahí, en esa súplica, por eso Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y Él sabía cuál era la voluntad, porque para eso vino, para dar su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Pero aquí Jesús hizo esa oración y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Dios escucha la oración de súplica, la escuchó de Jesús, la escuchó de Jacob, la escuchó de personas dentro de la Biblia que clamaron, que han clamado al Señor con súplica. Ahorita les mencionaba, oyó a una hermana orando por su hijo, por sus arterias, para que el Señor le diera la vida, y el Señor le dio. De veras, esa oración, normalmente la oración de súplica, como lo vemos, es una oración intensa y normalmente es durante la noche. Es donde está uno clamando, donde uno con lágrimas, esa oración de desesperación, donde uno le está diciendo al Señor, pidiendo esto que se necesita. En Hebreos capítulo, bueno, ya acabamos de ver, Hebreos 5:7, entonces, en 1 Samuel capítulo 1, verso 9, vamos a ver una mujer. Y estaba clamando, ahorita te decía, normalmente la súplica es de vida o muerte. Y es para conservar la vida. En esta oración era para que el Señor diera vida o creara la vida. ¿De quién estamos hablando? Vamos a ver. Dice, vamos a leerlo todos juntos este pasaje. 1 Samuel 1:9, comenzamos todos. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor,
nunca se le cortará el cabello. Ese es el voto de Nazareno, del Nazareo. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Entonces estaba, dice la Biblia, que con lágrimas, pero derramándose, pero no estaba gritando. Y no estaba gritando porque pues era un lugar público, la podían escuchar, pero ella sin gritar estaba clamando al Señor en su mente, en sus pensamientos. Entonces se puede hacer gritando audiblemente, o así como Ana, que estaba en su mente gritando o clamando con toda su angustia. ¿Qué era lo que ella le pedía? El problema que Ana tenía era que era estéril. No tenía hijos. Entonces, ¿qué pasa? Se sentía poca mujer. Se sentía incompleta. Se sentía que no valía. Se sentía mal, que no le podía dar hijos también a su esposo. Entonces ella por eso estaba clamando. No estaba clamando por ella misma, estaba clamando que el Señor le diera familia. Ese es el clamor. Entonces Elí, que era el sacerdote, la ve y le dice esto, verso 14. Tienes que venir borracha, le reclamó, abandona el vino. Entonces, ¿qué le pareció a Elí? Que estaba borracha, porque estaba hablando, me imagino, con los ojos cerrados, me imagino que se estaba moviendo, y que se caía y se levantaba y con los ojos cerrados y nada más hablando, abriendo los labios, pero no decía nada y audiblemente. Entonces Elí cree que está borracha, que está ebria. Por eso le dice, abandona el vino. Verso 15. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Hasta ahí. Este versículo me encanta porque utiliza una palabra muy común el día de hoy. Estaba desanimada. Voy a poner otra palabra que el día de hoy se utiliza. Estaba deprimida. ¿Por qué? Porque era estéril. Y estaba en la depresión. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, pero no una oración simple, una oración de súplica, una oración clamando. Y le dice, por eso te voy a decir, la solución al desánimo, la solución a la depresión es mucho más allá que una pastillita o que nada más tenerte para poder seguir adelante. No, es la oración ferviente, es esa oración de súplica delante del Señor. Y aquí lo vemos como Ana, desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Entonces, por eso el día de hoy, no sé cómo tú estás, pero es muy importante que escuchemos. Y decíamos al principio, el nombre de Jesús es poderoso. Por eso el nombre de Jesús es poderoso y cuando clamamos, accesamos en el nombre de Jesús el poder de Dios para que venga y para que nos anime y para que nos levante y para que conteste nuestra oración y para que el Señor nos saque del pozo y para que el Señor haga aquello de lo que Él ha prometido. Por eso la solución no somos nosotros, la solución es nuestro Señor y la solución es que busquemos y que clamemos y que haya una súplica delante del Señor. Verso 16. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Verso 17. En ese caso le dijo Elí, ven paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido.
Entonces, si era ese clamor, si hay ese clamor, si hay esa súplica, el Señor te concede lo que le has pedido. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Verso 18. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Se fue la depresión, se fue el desánimo. ¿Cuándo qué? Cuando oró fervientemente, cuando oró en esa oración de súplica. Entonces, de veras, tiene que haber ese clamor delante del Señor. Y lo vemos, y quiero decirte, ¿y qué le sucedió a Ana? Que precisamente al año tuvo a su hijo. ¿Y quién fue su hijo? Samuel. Y dice la Biblia hay veces que uno le promete cosas al Señor y no se los cumple. Pero ella prometió, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Y ella lo hizo literalmente. Porque la Biblia dice que nació al año siguiente y después cada año seguía yendo hasta que fue, la Biblia dice, destetado. Hasta que le dejó de dar pecho o de amamantar. En la tradición judía, ¿cuánto tiempo se daba de pecho? Aquí hay personas que a los 6 meses, en un año. Les voy a decir, las costumbres en los ranchos, en México, en otros lugares, hay veces que tienen 2 años o 4 años. Yo he sabido hasta niños de 6 años, y uno dice, mañosos niños eso. Ese ya es otra cosa. Pero hay mujeres que lo hacen, que por tantos años, porque se dicen que si mientras estén lactando, entonces no se pueden embarazar de nuevo. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto, porque aún lactando, otra vez se vuelven a embarazar. Entonces, pero les estoy diciendo en las costumbres aquí, pero las costumbres judías era 4 años. A los 4 años se destetaba. Y yo veo un niñito de 4 años e írselo a dejar a Elí, a sus 2 hijos que eran horribles, perversos, dice la palabra. Y es tu primer hijo, el hijo de ese clamor, la petición, el milagro, y dejárselo. Pero ella lo hizo. Se lo devolvió al Señor, y dice la Biblia que cada año iba y lo visitaba, le llevaba ropa, le llevaba comida, le llevaba todo a su hijo. Pero lo dejó. Y fue criado ahí con los sacerdotes. Y él se convirtió en el sacerdote principal y en el profeta. Y si tú ves en la lista de los jueces, también se le considera el último de los jueces. Y a partir de él comenzó los reyes. Pero, ¿qué significativo? ¿Dónde para que él fuera un sacerdote? ¿Y cómo se originó eso? De una madre que oró, una madre que suplicó, que clamó a Dios, que el Señor le dio ese bebé y ella mantuvo su palabra y se lo dio al Señor. Quiero decirte, en la historia dice también de que después de haberlo hecho, el Señor le concede más hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. No, el Señor nada más te bendice. El Señor le abrió la matriz y el Señor le bendijo y le dio más hijos. Gloria al Señor. Entonces, pero qué hermoso que entonces estamos viendo que la súplica es el antídoto para el desánimo, para la tristeza, para la depresión. Es cuando Dios contesta, pero tenemos que clamar en ese ruego ardiente, desesperado delante del Señor.
Y la voluntad de Dios es que perseveremos en las súplicas en todo tiempo. En ocasiones será, como les estoy diciendo, por uno mismo, pero también por otras personas. En Efesios 6:18 dice esto: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces es importante. El Señor nos está llamando a que no nada más un ratito, todo el tiempo estemos orando, todo el tiempo estemos buscando al Señor, todo el tiempo. Hay cosas que yo oro por esas cosas todos los días y estoy buscando al Señor todos los días y ahí estoy duro y duro y duro. Y voy a seguir hasta que el Señor obre o que el Señor me diga, ya deja de orar de esto. Y mientras no he escuchado nada, yo sigo orando y sigo clamando. Amén. Es importante. En 1 Timoteo capítulo 1 Timoteo 5:5, aquí dice: ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Entonces, mira esto. Cuando dice aquí es una mujer viuda, pero porque está sola en este mundo. No tiene nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos solos. Hay momentos que aún con personas nos sentimos solos. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí dice, día y noche, ora a Dios pidiéndole su ayuda, clamando al Señor, suplicando al Señor. Amén. Muy bien. Y por último, la súplica es correr al refugio de Dios en busca de protección y paz. Cuando algún niño están jugando, cuando hay niños jugando, y muy frecuentemente jugando los niños se pegan o se golpean y se hacen llorar. ¿Y qué pasa cuando un niño está llorando o se golpea? Va corriendo o va así llorando con el papá y la mamá. ¿Y qué viene? Para que uno lo abrace, para que uno lo acaricie, para que uno le toque para consolarlo, ¿sí o no? Viene a refugiarse en ese ser querido. Y el Señor nos habla que tenemos que correr y refugiarnos en el Señor. En Salmo 55, versículo 1 en adelante, mira cómo David se expresa de Dios. Y dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi susurro. Así estaba orando David con un susurro bien querido. ¿Cómo estaba él orando? No pases por alto mi grito de auxilio. Mira cómo oraba David, gritándole al Señor, pidiéndole auxilio. Cuando se dice auxilio, no se dice auxilio, auxilio. No, se grita para que me escuchen, para que me ayuden. Entonces, cuando hay momentos que se le grita al Señor, sí. Porque hay esa desesperación: auxilio, Señor, ayúdame. Sálvame, Señor. No pases por alto mi grito de auxilio. Verso 2. Por favor, escúcheme y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Seguimos leyendo, verso 3. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Tenía gente, literalmente, David, que lo querían matar. Literalmente, ¿te acuerdas de Saúl? Saúl literalmente le aventó la lanza en varias ocasiones, queriéndolo ensartar con la lanza, matarlo, etcétera. Dice: mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte.
El miedo y el temor me abruman y no puedo dejar de temblar. Mira, a David estaba siendo sincero. ¿Cómo estaba David? Con miedo. Una de las cosas también que nos ayudan a gritar, a buscar al Señor es cuando tenemos miedo. Ahorita te decía cuando estamos tristes, desanimados, depresión, es la súplica. Pero cuando hay un miedo, cuando hay un terror, aquí tenía miedo David. Y luego dice, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos y la tranquilidad del desierto. Interludio, la palabra interludio significa pausa o es un espacio. Verso 8. Qué rápido me escaparía lejos de esa furiosa tormenta de odio. Y está hablando de una tormenta de odio que tenía sobre él. Entonces, qué tremendo que David, cómo se sentía atormentado, que todo lo cubría, pero él estaba gritando a Dios, estaba pidiéndole auxilio a Dios. Y quiero decirte, en ocasiones se tardó, en ocasiones pasaba un tiempo, pero siempre que el Señor le pidió auxilio, el Señor siempre lo rescató. Él no murió porque alguien lo mató. Alguien no murió porque Dios no tuvo cuidado de él. Él murió en su vejez y tuvo una buena vejez. Qué hermoso. Él vio a sus hijos, a sus nietos, vio a su descendencia. Él preparó todo lo que necesitaba para su hijo, para Salomón, para construir el templo. Él pudo hacer todas esas cosas. A todos sus enemigos Él le ganó. Dios le dio la victoria una y otra vez, porque David supo a quién correr, a quién gritarle, con quién refugiarse. Y hay otro salmo, Salmo 116, verso 1 en adelante, dice esto: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Señor, por favor, sálvame. Entonces, a quien él invocó, él oró, él clamó, él suplicó al Señor: Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. El Señor le dio la victoria. Dale ese fuerte aplauso de gratitud al Señor. Entonces la súplica también es ese profundo clamor que incluye el correr al escondedero. ¿Por qué? Porque hay una amenaza del enemigo, porque hay personas que están hablando en contra de uno, porque hay crítica, porque hay juicio, porque hay tantas cosas. Entonces es una búsqueda de la protección de Dios en su presencia, y es una búsqueda humilde por su gracia y misericordia. En el Salmo 119, 58 también dice esto: deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Qué hermoso. ¿Sabes qué? El Señor nos ha prometido misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ha prometido. Y si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque como está escrito también en su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día. Entonces, y por eso lo que Él promete lo cumple. Y Él ha cumplido hasta este momento su palabra y la seguirá cumpliendo. Entonces, gracias a Dios por eso. Te voy a decir, en los antiguos tiempos, cuando una persona estaba en mucha necesidad, en mucho clamor, se corría hacia el altar
y se traía también como una rama de olivo en su mano para expresar su profunda necesidad. Yo recuerdo y he leído textos en la historia de la Biblia y en avivamientos de que el pastor está predicando o el predicador y que la gente corriendo al altar. ¿Por qué? Clamando, suplicando, viniendo corriendo, buscando la protección, el cuidado del Señor. Pero venían corriendo, pero en la antigüedad así se hacía y se traía un ramo de olivo. La rama de olivo significa resurrección, significa nueva vida, significa una nueva oportunidad. Entonces, y expresando su profunda necesidad, y sugiere la carga profunda de la súplica que busca desesperadamente al Señor para que traiga una paz. Ahorita leíamos a Ana, que ella buscaba al Señor y clamaba al Señor. ¿Y sabes qué? Dios le contestó y le dijo a través del sacerdote Elí, entonces que el Señor conceda. Y dice, ella creyó esa palabra. ¿Y qué sucedió? Se levantó, comió, ya no estuvo desanimada, ya no estuvo deprimida, y ahora podía comer y se animó. ¿Pero por qué? Porque sabía que Dios la había escuchado y que no fue inmediato, pero se embarazó y pudo tener a su hijo un año después. Qué hermoso que cuando suplicamos y buscamos al Señor, el Señor nos da esa fe, y cuando sabemos que el Señor ya nos escuchó y que ya respondió, aunque no lo veamos inmediatamente, pero hay paz, hay esa confianza, esa seguridad. Ya está hecho completamente. Entonces, gracias a Dios que cuando dentro de las oraciones que nosotros pudiéramos hacer, la oración más fuerte es esa oración, la oración de súplica, clamando con esa necesidad. Y el día de hoy esto quería terminar pronto, ya terminamos, ahora queremos hacerlo, queremos clamar. Te voy a decir, quizás hay algunos de nosotros que tengas enfermedades incurables, no mortales, pero son enfermedades que quizás tienes que tomar medicamento para toda la vida. Y que tú dices, ya estoy acostumbrado, me compro mi pastillita y me la sigo tomando y ahí voy bien. No tienes molestias y estás acostumbrado a vivir de esa forma. Pero el día de hoy, el Señor nos está levantando para que haya un clamor al Señor, una súplica, y que busquemos al Señor con una intensidad, diciéndole, Señor, te necesito, Señor. Y el día de hoy yo vengo, Señor, porque, Señor, yo no quiero ser esclavo de una pastilla o de una medicina o de una enfermedad. Señor, yo te pido sanidad, Señor, y busco, Señor, para que tú me defiendas, para que tú seas conmigo. Quizás tu problema sea alguna enfermedad, no sé, quizás tengas un problema económico, no sé, quizás tengas un problema con personas, o con tu familia, o con tu esposo, o con tu esposa, no sé cuál sea el problema. Pero en todas las dificultades, en todo, la mejor oración que puede existir es la oración de súplica, la oración de desesperación, la oración de que voy a clamar a ti y voy a buscarte con una intensidad, con una fuerza, hasta que tú contestes. Y el día de hoy yo te quiero invitar que cualquiera que sea tu situación, pases aquí adelante